Listo. Ok, ok. Entonces, en este primer ejercicio, ¿verdad? Básicamente tenemos un funcional inducido sobre un subconjunto de X. Y entonces queremos ver que, bueno, este funcional es lineal, bueno, lineal, es positivo. Y finalmente, que la medida Radon está por esta fórmula. Entonces, yo pude llegar a probar sin problemas que era un funcional lineal y positivo. Entonces, este amigo es lineal porque la definición del funcional básicamente está por la integral de esta función. Entonces, distribuyendo, ¿verdad? Nos queda precisamente una combinación lineal de lo que debería quedarnos y entonces ya es lineal. Listo. Ahora, resulta que queremos ver que funcional es positivo. Entonces, ¿qué significaba eso? A mí se me olvidó. Entonces lo anotamos por acá. Un funcional, este y es positivo. Cuando mi argumento es positivo, implica que yo soy positivo. Entonces, tomamos un argumento positivo. Si soy positivo, mi imagen es esto. Pero esto es igual a esto. Y entonces, como la medida mu es no negativa, entonces esto es positivo y entonces, por lo tanto, funcional positivo también. Genial, ¿no? Y ahora viene la parte vacilona. Resulta que el teorema de representación de Riesz nos garantiza que existe una medida de Radon tal que este funcional está dado por esta fórmula. Entonces yo quiero ver ahora que, bueno, y f es continua de soporte compacto. Entonces yo quiero ver que, bueno, esta medida eh, está definida por esta fórmula, pero esta parte de aquí es donde ya no lo vemos. Entonces, ¿cómo procedemos acá? Exactamente. ¿Cómo procederían? Sí. Vamos a ver, tiene, A bueno, mí ahí se me sí, ocurrieron tiene que unas ideas, sumar. pero Ajá. no las he escrito. Ok. Ok, si puedes decírmelas. Vamos a ver. Voy a ordenarme un momento. Se me ocurrió usar lo de ser localmente compacto Hausdorff, ¿ok? Y entonces, bueno, tirar un compacto y, digamos, ahí usar el lema de Urison, ¿ok? Pero hasta ahí, digamos, no me he puesto a escribirlo, ¿ok? Son como las ideas que tuve ahí para empezar a caminar esa parte, digamos. Ok, no sé si eso puede servir, pero la cuestión aquí es apelar a la unicidad de la medida. Por ejemplo, ya se tiene que existe una medida nu, ¿verdad? Eh, existe una medida nu. Ahora, uno puede probar que esa medida, tal como está desde Radon, de hecho creo que es el ejercicio 3, ¿verdad? Me parece. El ejercicio 3 es muy parecido. No, es el cuarto, es el cuarto. El 4. No, lo que digo es la medida, si se va para el enunciado, Ajá. la medida Ah, es básicamente la esta es la medida medida, Radon. probar que eso es una medida de Radon. Ajá. Ahora, uno puede probar que eso es una medida de Radon y ver que la integral con respecto a esa medida es exactamente la integral de f sobre y. O sea, sí, probar que esa es de Radon y probar que la integral de f de mu. Ajá. Ah, ese es esta integral sobre Y. Ajá. Entonces, por ejemplo, a como está definida, ya la tiene para funciones indicadoras. Ok. Sí, exactamente. Probar que integrar con esa medida es eso. Y eso, bueno, ya es un ejercicio que hemos puesto en una lista anterior, me parece. Bueno, es un ejercicio típico, Sí. pero esa igualdad es básicamente, a como está definida la medida, es exactamente la definición para funciones indicadoras. Y luego se extiende de la manera usual.
Entonces lo Ujú. que está probando es que tiene una medida Raon que cumple, que el funcional es integral con respecto a f, entonces eso diría que las dos medidas son iguales. Ok, ok, recapitulemos, recapitulemos. Entonces, yo tengo que la medida inducida es de radón por ejercicio 3. Bueno, Ajá, ejercicio 3. Entonces, pero suave, solo un toque. Si yo tengo esto, suave. Yo todavía no sé que esto es esto, no, todavía no lo sabe. todavía no lo sé, porque tengo que verificar que esto cumple lo que cumple la medida dada por el teorema de representación de Riesz. Exactamente. Ok, es decir, tengo que ver que esta medida cumple esto. Ajá, Ok. Y entonces, ¿cómo esta medida satisface esto? Entonces, por unicidad, esa entonces es la misma es. medida. Exactamente. Ok, listo. Sí, Sí, ok. Entonces sí, esa era la idea de la 1. Y casi siempre los problemas de probar que la medida es como probar es un tipo de teorema parecido a lo que es probar que algo es la derivada de Raon-Nikodym, ¿verdad? Tome el sí. candidato y muestre que pruebe lo que tiene que cumplir y tiene, por la unicidad, concluye. Ok. Yo es que me quedé pegado pensando en que tenía que, o sea, yo no sé por qué, pero dije como, uy, no, ahora tengo que ver que todo esto es como regular interior y finito, no sé qué, y entonces, o sea, Sí tiene que hacerlo para probar que esa medida es de Raman, ¿verdad? Pero creo que es muy similar al ejercicio 3. exacto. Ajá. Pero entonces, digamos, me encloché con esa idea y yo como se me hizo un cambalache, pero ya todo bien. Sí, yo intenté probar una por una, pero es inmensamente largo. Sí, aunque si uno usa la topología relativa, ¿verdad? Porque Y es cerrado. Y es cerrado. Sí, Sí. Si uno usa la topología relativa, entonces al final de cuentas es intersecar abiertos con. O sea, la regularidad interior y la regularidad exterior se heredan de la regularidad interior-exterior de mu, porque al final de cuentas es interseque todo con y, ¿verdad? Entonces siguen sí. siendo abiertos Ujú. en y, compactos en y, entonces no hay que repetir mucho o sea, es como escribir el argumento con cosas intersecadas nada más. Ok. Ujú. Tiene sentido. Ok, sí, ahí para lo único que se pide que ya sea cerrado es para el hecho de que es un localmente compacto Hausdorff, ¿verdad? Porque originalmente mu está solamente definida en Y. Y- X. Sí, Pero ok, está bien. todo bien. Pasemos al segundo. Se le y- tocaba a Eric, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Sí, Ok, bueno, el ejercicio es, tenemos una medida de radón mu en un espacio X y N es la unión de todos los abiertos U en X, ¿verdad? Tales que tienen medida mu cero, ¿verdad? Entonces, la primera parte es probar que N es abierto y que la medida mu de N es cero, ¿ok? Esa parte es fácil. El asunto es que, digamos, nos damos ahí la colección de todos los conjuntos abiertos de X que tienen mu medida cero, ¿ok? Entonces, bueno, N sería la unión de todos ellos, y claramente es abierto porque es la unión arbitraria de abiertos, ¿verdad? Y como mu es una medida de radón sobre X, entonces es regular interior en todos los conjuntos abiertos de X, ¿verdad? Entonces, en particular, es regular interior en N, que era uno de esos conjuntos, y por lo tanto, la medida de mu es igual al supremo de las medidas de los compactos, ¿ok? Ahora, si tenemos un K compacto que está contenido en N, bueno, de los compactos contenidos en N, ¿ok? Entonces existe un subconjunto finito, M, del conjunto de índices, ¿ok? Tal que podemos recubrir entonces acá con,
con esa unión de abiertos, esa unión finita de abiertos. Y son, precisamente lo que podemos hacer es que tomamos la medida de K, ¿ok? Y entonces eso por su aditividad, que es menor que la medida que la suma de las medidas de cada uno de esos abiertos. Y todos esos abiertos tienen medida cero. Entonces se concluye que en efecto la medida de K es cero. Y como la medida de N es el supremo de las medidas de todos los compactos que están contenidos ahí, no le queda más que ser cero. Correcto. Ven que eso originalmente era medio raro, ¿verdad? Porque tenemos una unión arbitraria de abiertos, unión arbitraria de puntos de medida cero, no necesariamente tiene medida cero, Ujú, pero la regularidad ayuda en ese caso. Ujú. correcto. Ok, y la segunda parte es que si X está en el soporte de la medida que fue definido aquí arriba, ¿verdad? Nos decía que el complemento de N se llama el soporte de la medida. Entonces, si X está definido ahí, sí, solo si la integral de F con respecto a mu, que es mayor que cero para toda F que está acá, ¿verdad? En el conjunto de las continuas estas. Ok, tal es que F sea mayor que cero. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver, hacia allá, lo que hacemos es que tomamos X que esté en el soporte, ¿ok? Y F que en efecto sea una función en este espacio, tal que F de X sea mayor que cero, ¿ok? Y definimos un conjunto A que va a ser la imagen inversa por F de eh, F medios, vamos a ver, opa. Sí, de F medios, recordemos que X es un valor fijo, ¿verdad? Del soporte, entonces de F medios a 1, ¿ok? Entonces claramente X está en A y la imagen inversa en A, que es la imagen inversa esta, ¿verdad? Que definimos. Entonces como F es continua en X, la medida de A es mayor que 0. Y entonces tenemos que la integral de F con respecto a la medida es mayor o igual que la integral de F sobre A, ¿ok? Y bueno, eso es mayor o igual que F medios por la medida de A, que es mayor que 0. Para el otro lado, si tenemos un X en el espacio y la integral de F con respecto a la medida es mayor que 0 para toda F que esté en ese espacio de funciones continuas, ¿verdad? Tal es que F de X sea mayor que 0. Lo que deseamos probar es que X está en el soporte, ¿ok? Y eso equivale a mostrar que si U es un abierto que contiene a X, entonces la medida de U sea mayor que 0. Entonces, bueno, ahí usamos el lema de Urson. Existe una función G definida de tal forma que G de X es 1. El soporte esté contenido en U, ¿ok? Entonces, por el teorema de representación de Riesz, lo que tenemos es que la medida de U es igual al supremo de estas, bueno, de estas integrales, perdón, el supremo, sí, la medida de U, ok, es igual a este supremo, y eso es mayor o igual que la integral de G con respecto a la medida, que es mayor que 0, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, existe el concepto de soporte de una medida, ¿verdad? Que es básicamente donde vive esa medida, y si uno tiene una medida que vive en el complemento, es mutuamente singular con respecto a eso. Ok, el 3. Voy. Vamos a ver el 3. Si mal no recuerdo, decía que si tenemos mu, una medida de radón, sigma finita en X, A en los borelianos de X, pruebe que mu sub A, que va de B sub X en R, definida como mu sub A de E igual a mu de A intersección E, es una medida de radón. Entonces tenemos que mostrar que es finita en compactos, regular exterior y regular interior, ¿verdad? Lo primero, si K es compacto, tenemos que por la definición mu sub A de K es mu sub K intersección A, que sería menor o igual que mu sub K, que es finito, ¿verdad? Por lo tanto, mu sub A sería finita. Esa sería la primera parte. La segunda
Entonces, vamos a ver qué es el ínfimo con la definición de los épsilos. Si tenemos E un boreliano, entonces, como mu es sigma finita, podríamos descomponer E como la unión de E sub i, tales que las medidas de cada E sub i son finitas y esos E sub i son disjuntos. ¿Ok? Y además, cada uno de estos sería un boreliano y como mu es una es regular exterior sobre los borelianos, entonces para cada uno de estos existiría un G sub i abierto, tal que tendríamos esto que A intersección E sub i está contenido en G sub i y la medida de mu sub A intersección E sub i es mayor que mu de G sub i menos épsilon entre 2 a la i, ahí usando la definición del ínfimo. Entonces, bueno, ahí le llamé G a la unión de los G sub i's, que también sería un abierto, unión de abiertos. Y entonces tengo que mu sub A de E es lo mismo que mu sub A de la unión, será igual a las sumas de los mu sub A de E sub I. Por definición, esto es mu de A intersección E sub I, y por lo que vimos antes es mayor o igual que la suma de los mu de G sub I menos épsilon entre 2i, y ahí lo único que hacemos es sumar. Bueno, como llamé G igual a la unión de los G sub I, entonces me quedaría mu sub G menos épsilon, y eso es mayor que eh, mu sub G intersección A menos épsilon. Y eso entonces me dice que sería regular exterior sobre los borelianos, ¿verdad? No sé si hasta ahí estamos bien, Darío. Sí, hasta ahí todo bien. Nada más una pequeña nota. Sí, el 3 no servía para probar el 1, porque aquí se pide que sea sigma finita. Pero en el Ajá. 1 el 1 es ligeramente diferente porque uno tiene que el subespacio estamos restringiendo a un subespacio cerrado y usando la topología relativa. Entonces se hereda de la medida original. Aquí tenemos que es sigma finita, pero hasta ahora todo bien. Ok. Y me falta lo de que es regular interior. Entonces sea G abierto. ¿Cómo es? Como mu es de radón, si mu es sigma finita, entonces en E, entonces mu es regular interior en E, ¿verdad? Y por lo tanto es regular interior sobre G intersección E. Y tenemos lo siguiente, que mu sub A de E sería igual a mu de A intersección E, que sería el supremo sobre los compactos contenidos en A intersección E de mu de K, que eso sería menor o igual que esto, pues K está contenido en A intersección E y eso está contenido en E. Eso sería igual al supremo de los K contenidos en E de mu sub A de K por la definición. Y eso es menor o igual que este de acá. Entonces sería regular interior sobre abiertos. Sí, de O hecho los- bueno, es regular interior en todo conjunto por el hecho de que es sigma finita, ¿verdad? O sea, usualmente la medida de radón es regular interior en abiertos, pero en conjuntos sigma finitos es regular interior. Como la medida es sigma finita, entonces todos los conjuntos son sigma finitos. Entonces es regular interior en general. Ok. Sí, ahí el G no cumple un papel tan importante, Ok, pero sí ok. se puede programar general. Ok, ok. Y de creo que eso era. Ok, esa era Sí, la 3, ¿verdad? Sí. sí.
Entonces Para sigue, esto. creo que Eric con la 4. Sí. Eh, no sé si le tuve a alguien compartiendo pantalla. Ujú. ¿Se ve ahí? Sí, ahí lo vemos. Ok. Bueno, en lo que tenemos es una medida de radón sobre X y una función phi no negativa, ¿ok? Que está en L1 de mu. Y bueno, la idea es probar que la medida nu dada acá, ¿verdad? Es una medida de radón. Entonces, bueno, tenemos que probar cada una de las cosas. Tenemos que probar entonces que es finita en compactos y tenemos que probar las regularidades. Entonces, como phi está en L1, eso lo que quiere decir es que nu es finita y por lo tanto va a ser finita en compactos en particular, ¿verdad? Luego tomamos un conjunto E, un boreliano, ¿ok? Y definimos los conjuntos estos sub n, que van a ser los elementos de E, tales que phi de X sea mayor que 1 entre n, ¿ok? Y entonces, bueno, podemos usar ahí propiedades de continuidad, ¿verdad? Dado que epsilon es mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que mu evaluado en f es menor que epsilon medios para cada boreliano f que tenga medida mu menor que delta. Y bueno, entonces podemos tomar compactos que estén adentro de cada uno de esos conjuntos, ¿ok? Tal es que la medida del conjunto grande sea menor que la medida del compacto más delta, ¿ok? Entonces, compactos ahí muy cercanos al conjunto grande. Y eso lo que quiere decir entonces es que la medida nu de E menos E sub n menos K sub n, en cada caso, es menor que epsilon medios. Ahora, como habíamos visto, que nu es finita, para cada epsilon mayor que 0 existe un n, tal que nu, la medida, digamos, de la unión de estos k n's para todos los n mayor que n, es menor que epsilon medios. Y entonces, bueno, eso lo que quiere decir es que nu, la medida nu de E menos esta unión de los n más chiquitillos que n, es menor o igual que E sub n, que la medida de E sub n, menos la unión de todos los k sub n, más la medida de los k sub n que son mayores que n, ¿verdad? O sea, lo que hicimos fue partir. Y entonces esto es menor que la medida de en menos kn más epsilon medios, ¿verdad? Y esto es menor que epsilon. Entonces, como no es continua y además n es monótona, entonces lo que tenemos es que la medida nu de esto es igual al límite cuando n va para infinito, ¿ok? Y eso es menor que epsilon. Entonces, como epsilon es arbitrario, eso lo que quiere decir es que nu es regular interior en E. Para probar que es regular exterior, es similar, digamos. Bueno, una cosa importante acá, vamos a usar una idea similar. Tomamos E boreliano también, entonces el complemento también es boreliano. Eso quiere decir que existe un compacto K que está contenido en el complemento, ¿verdad? Tal que la medida de E complemento menos K es menor que epsilon, ¿ok? Y como X es localmente Hausdorff, ¿verdad? Entonces K es cerrado, ¿ok? Por lo que K complemento es abierto y entonces E está contenido en el complemento de K, ¿ok? Entonces usando una idea similar, la medida de K complemento es igual a la medida de X menos la medida de K. Eso es menor o igual que la medida mu de X menos la medida mu del complemento de E más epsilon. ¿Ok? Y esto lo que nos da es la medida mu de E más epsilon y eso lo que nos prueba es que mu es regular exterior. Ok, perfecto. Sí, esa es em, pues otro ejemplo más de cómo puede construir uno una medida de radón con base en una medida redonda, ¿verdad? Esa era la 4. La 4. Ok, bueno, la 5, Ignacio dijo que tenía como los primeros pasos, ¿verdad? Sí. O sea, Ánimo, Nacho.
Eso. No es que tenga así una parte hecha, no, es que tengo como las ideas. Ah, ok, ok. Entonces vamos a escribir, vamos a enseñarles lo que tengo y entonces ahí vamos a ver. Porque además estamos usando una parte de un ejercicio de hace tiempo. Bueno, traté de usar una parte de un ejercicio de hace tiempo que tampoco pude hacer, pero hey, de eso se trata, ¿no? Eventualmente las cosas solo cliquean y ya. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, cuando todavía era principio de semestre, nos encargamos de hacer un ejercicio acerca de la parte semifinita de una medida. Entonces, para los que son como yo y no se acuerdan qué era la parte semifinita, bueno, la parte semifinita es el supremo sobre las medidas de los subconjuntos que tienen medida finita. Y entonces, pues eso se ve muy parecido, ¿verdad? A la condición de regularidad exterior, si no me equivoco. Sí, vamos a ver, era regularidad exterior o era interior. Era, perdón, regularidad interior. Y entonces uno inmediatamente pensaría, claro, regularidad interior y medidas semifinitas van de la mano. Y entonces por eso yo dije, claro, esto tiene que ser evidente. Es como un abrir y cerrar. No lo es. Entonces lo que pasa es que mi primer acercamiento fue decir, bueno, una medida semifinita, yo puedo descomponer, mejor dicho, yo puedo descomponer mi medida en mi parte semifinita y una cosa que vale cero o infinito. Y entonces dije, claro, si esta cosa es de radón, estamos listos. Pero no es así de sencillo. Aún si esto fuera de radón, esto no diría que mu0 es de radón, pero ser de radón es más débil que ser esto. Entonces, eso es perjudicial. Entonces esa idea fue descartada y entonces procedimos por la forma usual. La cosa es que nosotros agarramos un boreliano, ¿verdad? Entonces yo quiero ver que este asunto, perdón, este asunto da esto, ¿verdad? Pero la cuestión es que una desigualdad es trivial. ¿Por qué? Por monotonía. Yo toque cualquier subconjunto de mi conjunto tiene medida menor. Entonces, nada más tomo supremos y ya. Esto es más pequeño que esto. Entonces, todo bien, ¿verdad? Entonces, luego yo empecé a pensar y dije, bueno, consideremos mu0 de K. Entonces, por definición, ¿verdad? De parte infinita, esto es esto. Y entonces ahí dije, bueno, me gustaría usar regularidad interior de la medida, pero yo no puedo garantizar nada. Digamos, yo sé que mu es de radón. Entonces, mu es de radón, es regular interior sobre abiertos. ¿Nos va? Sobre es regular interior sobre, ¿sabe? ¿Cómo era? Sobre abiertos, sí, sobre abiertos. Y eso no me sirve porque yo no necesariamente sé si F es un abierto. Entonces estoy fregado. Y entonces yo dije como, bueno, ¿puedo pensar en un abierto que esté metido dentro de mi compacto? Sí, no, tal vez. Pero entonces ahí meterme con casos no prometía. Luego me acordé de un resultado que dice que toda medida de radón es regular interior sobre sus conjuntos sigma finitos. Entonces, digamos, me parece que los compactos sí eran sigma finitos, pero no desarrollé mucho esa idea, pero me acordé de eso. Y entonces luego, ahora que nuestros compañeros estaban comentando, hablaron de una propiedad muy importante de los supremos, que es una cosa que deberíamos acordarnos de los 50, pero no todas las veces nos acordamos, que es que el supremo cumple esta propiedad. Y entonces empecé a desarrollar esa idea en ese momento, pero no me dio tiempo. Entonces, digamos, yo siento que por aquí se puede llegar a algo, porque, o sea, ya estas cantidades son más manipulables y no hay que hablar de supremos y de ahí, siento que ese es el camino, pero por ahí vamos. Entonces, esas ideas. Sí, por ahí hay que iniciar, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, usted ya tiene que la medida es de radón, ¿verdad? Y tiene mu0, que es la parte semifinita. Pero sí, o sea, la idea general es esa, ¿verdad? Usted lo que puede hacer es la regularidad interior, porque al final de cuentas la parte semifinita lo que está haciendo es exactamente eso, ¿verdad? Aproximando por adentro
Ujú. O sea, lo que tiene que hacer es, si el conjunto es de medida finita, pues ya está. Si el conjunto es de medida infinita, eh, usted lo aproxima por adentro con conjuntos de medida finita, que es o sea, básicamente puede encontrar un conjunto de medida finita con medida tan grande como quiera, y Ujú. ese conjunto lo aproxima por un compacto por la regularidad interior este, de la medida de Radon, ¿verdad? Entonces, y ese compacto es un conjunto de medida finita porque mu es de Radon. Ok, ok. Entonces, eso con la regularidad interior. Con la regularidad exterior, estamos pidiendo que sean de medida finita, ¿verdad? Entonces, si algo es, bueno, Perdón, Darío. ah, Em, ¿Cómo fue? Digamos, si tenía ajá, medida infinita, entonces uno aproximaba ese conjunto con alguien de con, medida finita, ajá, y ese lo aproximo por medio de un abierto, dijo, de un compacto, de un compacto. porque estamos aproximando por abajo, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿verdad? O sea, aquí estoy como tirando como las ideas generales, Ajá. eh, porque mu cero es básicamente eso, ¿verdad? El supremo sobre los conjuntos de medida finita. Ujú. Ujú. Entonces, es más bien tomar un boreliano de medida infinita, tratar de aproximarlo por un conjunto de medida finita, o sea, que sería encontrar uno con medida arbitrariamente grande, y ese el uno lo aproxima por un compacto por la regularidad interior, más bien. Ok. Por Ok. ahí se puede hacer la cosa. Y la regularidad exterior, vean que es con un boreliano de medida finita. Aquí supongo que es medida mu finita, ¿verdad? Sí, me imagino. Sí, porque Ujú. todas las sí. Sí. Entonces, uno ya tiene que, o sea, para ese boreliano, mu ya es regular exterior, ¿verdad? Porque o sea, o sea, ese boreliano, uno lo puede aproximar por, por, por abiertos por arriba, ¿verdad? Entonces, pues ese abierto tiene medida finita. Bueno, sí que es un poco si ese abierto tiene medida finita, bueno, ya él es su propia parte semifinita, ¿verdad? Entonces creo que no hay mucho que probar ahí, más bien. O sea, si es un boreliano de medida finita, se aproxima por arriba por abiertos. Sí, en el caso de que tenga medida finita, mu cero coincide con mu, ¿verdad? Entonces creo que no hay problema en ese caso. Sí, no, 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 en ese caso todo bien. Mm. Sí. Pero sí, por ahí pueden terminar de escribir ese. El 6 ninguno lo había hecho. No, El 6 no es tan bonito. no. Ahí como para sugerirles algo, el 6, o sea, ustedes tienen una medida de Radon con la medida del espacio infinita. Entonces tienen que construir esa función de alguna forma, ¿verdad? Tienen que construir esa función que haga o sea, que tenga integral infinita. ¿Cómo puede construir uno esa función? Vamos a ver cómo lo puedo decir. El X es un abierto, ¿verdad? Ajá. Entonces, la medida de Radon es regular interior en abiertos. Entonces, aproximen ese X con compactos, ¿verdad? O sea, pueden aproximar por compactos
y pueden construir ahí por medio de Urison esa función, ¿verdad? La tienen que construir como de forma que vaya creciendo. O sea, sí, de forma que vaya creciendo y que tenga integral infinita. Ahí pueden echar mano eh, o sea, sí, sí, pueden hacerla como por capas y hacerla que crezca como la serie armónica, una cosa así. Quizá eso sirva, pero la idea es esa, utilizar que son compactos, que se puede aproximar por abajo por compactos, la medida. Entonces uno puede tomar compactos de medida tan grande como uno quiera y uno puede definir la función en esos compactos de manera que la integral sea infinita. Entonces más o menos esa es la idea. Está bien. Suena como una idea sensata. Bueno, la 7 sí la tenía alguien, ¿verdad? Ya cerré Yo la lista accidentalmente. Ok. creo. Vamos a ver. La C te decía que si mu es una medida de radón sigma finita en X, una medida sea nu igual a nu1 más nu2, la descomposición de Lebesgue de nu con respecto de mu, pruebe que nu1 y nu2 son de radón. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Entonces nos damos nu de radón, sigma finita en X. Y nuestra forma, entonces la descomposición, esa sería la descomposición de nu con respecto a mu. Y para eso sabíamos que nu1 era una medida compleja, que de nu2 era igual a, bueno, existía un f, tal que de nu2 era igual a f de mu, con f en L1 de mu, y que nu1 era perpendicular a mu. Esa f la podemos partir en 4, son estas que están por acá, y cada una de ellas son positivas. Y en el ejercicio 4, para ver si era el 4, sí, en el ejercicio 4 se había demostrado que estas señoras entonces son medidas de radón, ¿verdad? Eso era lo que decía el 4. Ese lo acaba de mostrar Eric, creo, ¿verdad? Integrar con respecto a esas, sí. A ver. ¿Perdón? Integrar con respecto a esas funciones es de Radon. Más bien Ese fue el que ejercicio 4. el 4. Ajá. En el 4 se había demostrado que Ah, sí, sí, exacto. Sí, es eso como lo tiene esta ahí. era de radón, sí. Ajá. Ajá. Sí, que viene siendo, digamos que esto mismo. Ajá, exactamente. Ok, sí, listo. Ujú. Ok, entonces, vamos a ver. Como teníamos que f de mu es igual a d de nu sub 2, entonces, bueno, esta sería de radón, ¿verdad? Uy. Porque sería una combinación, bueno, ahí podemos hacer como todo partir todas, agarrar cada una de ellas y sería al final como una combinación lineal de todas esas otras que son de radón, entonces sería de radón. Estoy en lo correcto. Creo que sí, ¿verdad? Porque esa era Sí, un... así es como se define. Ajá. Listo. Entonces, nu1 sería nu2 menos nu2, que sería entonces una medida de radón. Y creo que con eso ya estamos, ¿no?
Sí, sí, con eso ya basta. Sí, sí, porque de hecho uno definía, este, sí, uno la definía por partes, ¿verdad? Uno definía qué era el radón, si las componentes eran de radón o si la variación total era el radón, pero al final de cuentas es analizarlo por los pedacillos. Ok, muy bien, Ok, perfecto. listo. Y nos queda la última, esa era para Ignacio, ¿verdad? Ok, ok. Vamos, Nacho. Sí se puede, César. Vamos a ver, vamos a ver. Este sí va a ser más didáctico. ¿Por qué? Porque este sí lo tenía. Pero vamos a ir escribiéndolo de a poquito, ¿verdad? Esto con el fin de hacer el video más largo. No, es vale. Ok. Entonces acompáñenme a ver. Resulta que tenemos que probar que esta sucesión converge débilmente a f. Si solo sí, este supremo de normas es finito y además Fn converge a f puntualmente, ¿ok? Entonces vamos a contarles una anécdota en lo que empezamos a escribir esto. Vamos a probar la dirección de izquierda a derecha. Resulta que en aquellos bellos tiempos, en 2019, a mí me tocó llevar análisis funcional porque yo me estaba preparando para llevar análisis numérico 2 con Juanga. Me quedé, pero, el punto es que aprendimos un poco, porque o sea, no llevé funcional aquí, lo llevé allá en Brasil. Entonces, fue un éxito. Juanga me dejó llevar numérico 2 y entonces ahora estamos por acá, suponiendo que Fn converge a F débilmente. ¿Esto qué significa? Esto significa que todo funcional, que Fn converge a F cuando está evaluado en todo funcional. ¿Ok? Entonces, para todo funcional, en el dual de C0, ocurre que, ¿sabe? I de Fn converge a F, a I de F. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a usar para ambas partes, ¿verdad? Primero vamos a ver esto de acá. ¿Ok? Entonces, como hay convergencia y estos son sucesiones de números complejos, entonces vale que el supremo sobre los números naturales de las normas de las normas de los IDFNs son finitas. ¿Ok? ¿Verdad? Porque estos son números complejos y una sucesión de números complejos converge a un número complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no puede ser infinito, porque dice, si hay un punto en el que esto es infinito, entonces no podría converger a un límite finito. ¿Ok? Ahí. Maravilloso, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay que ver esto del otro lado, afuera de la caja, ¿verdad? La cosa es que IDFN, si lo vemos de los ojos, desde el doble dual, se ve de esta forma. Observemos que IDFN es lo mismo que, yo le llamo epsilon, pero hay gente que nada más pone una flechita. Este epsilon FN, su acción sobre I es evaluar I en FN, ¿verdad? Y este amigo es un elemento del doble dual. Y básicamente esto de acá es traducir esto a esto de acá. El supremo sobre los n en n de estas cosas ahora, vamos a ver. De esto es finito. ¿Ok? Entonces,
eso es muy chido, ¿verdad? Porque, digamos, si ustedes ven esto como la norma en, vamos a ver, epsilon, epsilon va de el dual en los números complejos. Entonces, esto es norma en complejos y entonces ahora utilizo principio de acotación uniforme porque se es Banach para garantizar que el supremo de las normas operador de los epsilon fn es finito. Y esto es muy chido. Yo me acuerdo que todos los teoremas grandes de funcional llevaban el nombre Banach. Entonces la cosa es que, bueno, hay otra cosa. Este amigo vive ¿en dónde? Vive en C0 dual dual. Vive en el doble dual de C0. Puede que C0 no sea reflexivo, pero es isométrico a C0. Entonces, esta cosa es, ¿cómo es? Esto es igual, ay, yo no quería hacer eso. Entonces, ¿eh? Entonces, esta cantidad es igual a esta cantidad y entonces, ¿verdad? Tenemos la primera cota, ¿verdad? Que el supremo sobre los FNs en norma uniforme es, ¿cómo es? Finita. Entonces, todo bien con eso, ¿verdad? ¿Chance? Ahí básicamente usamos, digamos, la clave aquí fue Banach Steinhaus, que lo que nos dice, para los que no recuerden, es que si el supremo de las normas de TDX, de TDX es finita, implica que el supremo de las normas operadoras de T es finito. ¿Ok? Y entonces aquí el operador es el morfismo de evaluación en el doble dual que actúa sobre el dual y asuntos. Hay más hipótesis por ahí, pero en esencia esta es la conclusión. Entonces ya tenemos desigualdad. Y ahora queremos ver que Fn converge a F puntualmente. Entonces ahora aprovechamos el hecho de que vale para todo funcional. Entonces, ¿cómo? La convergencia vale para todo funcional. Vale para el funcional integral respecto a la medida de Dirac en X. ¿Y qué es Tuanis de eso? Tuanis es que en ese caso I de F es F de X. Y entonces, leer esto se traduce en leer esto. Entonces estamos listos con esa parte, ¿verdad? Si quieren que haga esto, si quieren que haga esto con más detalle, me dicen. Le voy a dar 5 segundos. Los 5 segundos. Sí, exacto. Sí. Sí, sacó todo el arsenal de análisis funcional, pero está bien. Exacto. Tenía que hacerlo en algún punto. Si no lo pude hacer en numérico 2, más vale que lo haga aquí. Ahora vamos al revés. Entonces,
Tomemos una medida en el espacio de medidas. Entonces la cosa es que, como vimos en algunos ejercicios anteriores, podemos descomponer mu como mu1 menos mu2 más y mu3 menos mu4 con muj positiva, real y finita. Y eso es muy bueno, porque la finitud nos sirve para integrar constantes. Que sea real y positiva nos permite usar el teorema de convergencia dominada. Y entonces ya esas dos cosas nos dan el resultado. ¿Por qué? Porque si tenemos todo esto, entonces vale que esta constante, ustedes toman su constante favorita y mi constante favorita en este momento es esta. Pertenece a L1 de mu J para todo J. Y entonces, esto implica, por el teorema de convergencia dominada, que la integral de Fn de mu J tiende a la integral de F de mu J. Y entonces eso es muy bonito, porque ya tenemos el resultado que queríamos. Por linealidad, vale que la integral de Fn de mu va para la integral de F de mu. Y como mu era arbitrario, entonces Fn converge a F débilmente. Y listo. Ok, sí, o sea, la primera, o sea, la primera parte, bueno, sí, sí sacó, o sea, básicamente eso tiene la forma de un principio de acotación uniforme, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es válido, pero sí, aquí también hubieran podido usar el hecho de que converger débilmente es básicamente converger en integral, ¿verdad? Por la dualidad que tenemos, por el teorema de representación de Riesz, y eso se convertiría en una equivalencia y sí, converger creo que más bien la dirección que probó es al revés, ¿verdad? Para toda medida, o sea, esa segunda dirección es más bien la otra, que si converge débilmente, entonces, converge, bueno, no, sí, sí es esa medida, sí. Sí, o sea, básicamente el teorema es una equivalencia entre convergencia de integrales y el hecho de que tiene convergencia puntal y supremo acotado, que es muy parecido a uno que hicimos en LP, ¿verdad? Que Sí. uno lo que hace es probar que como el supremo está acotado, uno prueba que el Fn menos F está acotado, está en perdón, está dominado por dos veces F y F está en L1 y utiliza convergencia dominada. Pero es como un caso particular de Banach-Steinhaus, o bueno, aplicar convergencia, acotación uniforme. Pero sí, está bien, pero sí se podría hacer De otra forma.
Sí, sí, más, sí, sí, sin recurrir al funcional. Pero está bien. Ok, entonces esos serían los ejercicios de hoy. Eh, Voy a parar aquí la grabación.